Representantes del Estado Libre Asociado, para en esta mañana participar del conversatorio y apertura de exposición fotográfica Convergencias, 3 líderes, 3 gobernadores, 3 legados: Luis Muñoz Marín, Roberto Sánchez Vilella y Luis A. Ferré. Soy José Luis Colón y me honra y es un privilegio para mí compartir con ustedes un momento histórico como este en función de maestro de ceremonias en la actividad que iniciamos en este momento. Los historiadores generalmente no nos gusta hablar en términos absolutos, pero yo estoy casi seguro que no hay otro país en el mundo que haya tenido el privilegio y el honor de que sus 3 primeros gobernantes electos por la voluntad democrática del pueblo hayan nacido en días consecutivos, aunque en años distintos. Es por eso que hoy nos convocamos aquí en el Capitolio de Puerto Rico para conmemorar y celebrar la vida, la gesta y el legado de 3 distinguidos puertorriqueños que le sirvieron a nuestro país como sus 3 primeros gobernadores electos por la voluntad popular, siendo ellos don Luis Muñoz Marín, don Roberto Sánchez Vilella y don Luis A. Ferré, cuyos natalicios se conmemoran el 17, 18 y 19 de febrero y que hoy en esta actividad celebramos los 3 en una misma ceremonia. Es por ello que reviste de gran importancia este día, no solamente para los que en este recinto laboran y para los señores y señoras legisladores y legisladoras, sino también de suma importancia para todos los puertorriqueños. En este momento voy a proceder a presentar a unas distinguidas personalidades que nos acompañan en la mañana de hoy. En primer lugar, reconozco la presencia del honorable Jesús Santa Rodríguez, representante a la Cámara por el Distrito 31. Está con nosotros la señora Linda Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Luis Muñoz Marín. El señor Julio Quiroz Alcalá, subdirector ejecutivo y director del Archivo Histórico de la Fundación Luis Muñoz Marín. Nos honra con su presencia el doctor Félix Huertas, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Con nosotros la señorita María Angelí Ortiz y el señor Ángel Rivera en representación de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y en esta ocasión tenemos 2 distinguidas delegaciones que son tan importantes o más importantes que las personas que he mencionado anteriormente. Me refiero a los jóvenes de la Escuela Superior Luis Muñoz Marín del municipio de Yabucoa, quienes vienen acompañados del señor Jesús Rodríguez, maestro de Historia, y la señora Lilian Centeno, maestra de Teatro. Y nos honran también una delegación de jóvenes de la Escuela Superior Luis Muñoz Marín del municipio de Barranquitas. Acompañados por su directora, la señora Wanda Peña, y el profesor Carlos Pagán. Por último, y no menos importante, nuestros distinguidos panelistas en la mañana de hoy. En primer lugar, la doctora Silvia Álvarez Culvelo, catedrática de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico y curadora de la Fundación Luis Muñoz Marín.
el señor Kenneth McClintock Hernández, expresidente del Senado de Puerto Rico y profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y el licenciado Víctor Rivera Hernández, profesor de la Escuela Graduada de Administración Pública, miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana y exsecretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. ¿Llegó? Okay. Y recibimos en este momento a nuestro anfitrión, la persona que hace posible este conversatorio y este encuentro de convergencias, el presidente de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado, honorable Jaime Perelló Borrás. Igualmente reconocemos la presencia de directores de oficinas administrativas y personal, colaboradores de la Asamblea Legislativa que nos acompañan. Está también el licenciado Alejandro Soriano en representación del secretario del Departamento de Recreación y Deportes, honorable Ramón Horta. Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Para continuar con el programa de la mañana de hoy, solicito y dejo ante ustedes al presidente de la Cámara de Representantes, honorable Jaime Perelló Borrás, para compartir con todos nosotros su mensaje. Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la Cámara de Representantes, la Casa Grande de nuestra gente, en especial a estos estudiantes que nos visitan de dos escuelas que llevan el nombre de Don Luis Muñoz Marín. Unos son de Yabucoa, ¿verdad? Y los otros son ¿de dónde? De Barranquita, bueno, la cuna de próceres. Bienvenidos a la Cámara de Representantes del Capitolio de Puerto Rico. ¿Primera vez aquí? ¿Sí? ¿De verdad? Sé maestro de historia que hablar con él. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde para que conozcan lo que es la cuna de la democracia, lo que es la Junta de Directores del Pueblo de Puerto Rico, donde laboran día a día hombres y mujeres de todos los partidos políticos, que lo que sienten en su corazón es el servicio público y que realmente honramos esa Constitución que forjaron los padres de la patria. Y ese es el sentido de lo que estamos haciendo aquí hoy. Convergencias. Desde que yo soy presidente de la Cámara, he celebrado a la misma vez el natalicio de estos tres grandes hombres puertorriqueños: Don Luis Muñoz Marín, Don Luis A. Ferré y de igual manera a Don Roberto Sánchez Vilella. ¿Por qué lo hemos hecho de esa manera? Porque estos tres hombres marcaron una época de desarrollo económico, de desarrollo social, donde el nivel del debate político nutría y llenaba de orgullo al pueblo puertorriqueño. Cuando ustedes ven la trayectoria de Don Luis, de Don Sánchez Vilella y de Luis A. Ferré, van a ver cómo ellos pudieron unirse en un proceso de administración pública, no echando por la borda los planes, la semilla, la zapata de un Puerto Rico, sino viendo cómo se mejoraba para que los puertorriqueños tuvieran una mejor calidad de vida. Estos tres hombres, de dos ideologías diferentes, incluso con diferencias dentro de su propio partido político, pensaron siempre en el bien colectivo, en el bien del país por encima de sus intereses personales. La mejor época de Puerto Rico en infraestructura, en desarrollo económico, en creación de empleo, en las artes. La mejor época de respeto al opositor, viéndolo como una persona para buscar puentes, para echar para adelante a Puerto Rico, fue en la época de estos tres grandes hombres puertorriqueños.
aquí realmente hubo convergencia pensando en el bien colectivo del país. Por eso hoy yo quise que estas tres gratas personas que nos acompañan pudieran hablar no solamente de don Luis Muñoz Marín, de don Roberto Sánchez Vilella y de don Luis Aferré, sino que hablen cómo esos tres grandes hombres visionarios unieron sus administraciones para que Puerto Rico echara hacia adelante. Eso que ellos hicieron es a lo que yo aspiro. El debate político no se puede únicamente empequeñecer. ¿Por qué yo logro para que mi partido gane las próximas elecciones? Sino qué podemos hacer juntos para que ganen las próximas generaciones. En eso pensaron estos tres hombres. Ninguno detuvo la visión del otro, la mejoró, la abundó, la maximizó, y no perdían el momento de reconocerse uno al otro, más allá de las pequeñas diferencias, de la grandeza que es trabajar para el pueblo puertorriqueño. Qué bueno que nuestra generación pueda hacerle justicia a estos tres hombres, no divididos por la mezquindad ideológica, sino por la grandeza que fueron tres grandes puertorriqueños. Que ese legado de Muñoz, que ese legado de don Roberto y ese legado de Luis Aferré no solamente no se olvide de la mente de los puertorriqueños, que nos sirva de zapata para construir un mejor Puerto Rico. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Agradecemos el mensaje del presidente de la Cámara y reconocemos, antes de proseguir con el programa, la presencia del honorable Roberto Rivera Ruiz de Porras, vicepresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. La temática y dinámica de este conversatorio será que cada uno de los ponentes tendrá entre 10 a 15 minutos para dar a conocer, presentarnos un perfil de cada uno de los exgobernadores. Al final tendremos la oportunidad de intercambiar ideas sobre aquellos puntos en que se dieron las convergencias y también para preguntas o comentarios del público. Damos entonces inicio en este momento formalmente al conversatorio y para ello me honro en traer ante ustedes a la doctora Silvia Álvarez Curbelo, quien compartirá con nosotros el tema El valor de la utopía, lecciones de futuro de Luis Muñoz Marín. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenos días. Me encanta estar ante la presencia de los estudiantes y verán que en esta ponencia hay un tema que tiene que ver con ustedes, tiene que ver con los tiempos del porvenir, con los tiempos del futuro. Gracias a la Cámara por esta invitación y a mis compañeros de conversatorio. Es un verdadero honor para mí dirigirme a ustedes en ocasión de la inauguración de la exposición Convergencias, que resalta los talantes de tres puertorriqueños cuya impronta en la vida del país es de nobleza reconocer y cuyas biografías públicas han de escudriñarse, examinarse una y otra vez en el proceso inacabado de entender cómo somos los puertorriqueños y cómo se teje nuestra compleja historia. Para mí, y estoy segura que para mis dos compañeros de conversatorio, no se trata de un mero ejercicio protocolar de homenaje a los muertos. Entre estos personajes cuyas fotos convocan una memoria densa y significativa, hubo encuentros y desencuentros. La política, el país y una época muy rápida de transformaciones en el mundo fueron escenarios comunes a los tres personajes. Frente a ello, frente a estos cambios, respondieron los tres con coincidencias,
pero también con diferencias de pronóstico y solución. Dos de ellos fueron cómplices entrañables, Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella, hasta que sobrevino una bifurcación en sus proyectos públicos. Dos de ellos fueron eternos rivales, Luis Muñoz Marín y Luisa Ferré, rivales electorales. Mucho tiempo, mientras yo crecía, como ustedes, pensaba que las elecciones serían siempre de la misma forma, con los mismos candidatos enfrentándose, Luis Ferré y Luis Muñoz Marín. Dos fueron ingenieros, Roberto Sánchez Vilella y Luis A. Ferré. Y el tercero fue arquitecto, no en el sentido de la profesión, sino en la vocación de diseñar un país, el Puerto Rico moderno. De ese tercero, Luis Muñoz Marín, me toca hablar hoy. Hay personajes que condensan, que resumen su tiempo, que condensan sus pulsos y que exhiben como nadie sus contradicciones. Y Luis Muñoz Marín es uno de ellos. A través de sus jornadas de vida y de pensamiento, de sus grandes iluminaciones, como también de sus desaciertos, podemos hilvanar, tejer una gran biografía del siglo XX, una biografía del país, una historia del país, con sus inventarios de esperanzas y de temores, de triunfos sobre la adversidad y de agendas inconclusas o que se fueron por el barranco. Pero igualmente hay personajes que no se agotan solo en no con la intensidad que podría, esa tarea de revisitar a Luis Muñoz Marín. Es algo que debemos hacer, que nos toca, no únicamente por proximidad cronológica, es el abuelo simbólico mío, ¿no? O por agradecimiento social. Nosotros, los hijos de Lela, crecimos no solo nutridos por la leche Carnation o por la leche Clean, que eran las leches de preferencia en aquella época, sino también por el caudal de utopías del muñozismo, la fe en el progreso, en la educación como dispositivo de la movilidad social, la valoración del trabajo como eje vital y el aprecio por el servicio público, como el deber de una clase media, porque ahí fue que nació la clase media puertorriqueña, a la cual en el sorteo de vida de 1940 le había tocado dirigir al país por primera vez. Soy de una generación que, a pesar de los vuelcos históricos que ha sufrido, se identifica, para bien o para mal, con esas pautas de vida. Hoy, que muchos de esos valores están cuestionados, ¿para qué trabajar en un lugar 40 años, verdad? ¿Para qué educarnos si aquel tiene algo mucho más rápido por otras vías? Y sometemos a burla muchos de estos valores. Nos toca contar la historia de cómo llegamos a asumir esos valores, de cómo los defendimos. Pero aún hay otra razón que nos impulsa a cumplir con la asignación de volver a Luis Muñoz Marín. Mi generación, y esto lo hago con cierta tristeza, parece ser la última que puede transitar entre pasado, presente y futuro. Es algo que como historiadora y comunicadora siempre es motivo de preocupación para mí. ¿Cuánto del pasado se borra por las nuevas generaciones? Y se ve como moda en un videoclip, algo retro, ¿no? Y yo creo que algo de esa ventaja la tenemos la generación de Lela. Yo espero que esto cambie y que podamos recurrir, mi generación y las próximas que están aquí, a la memoria de Muñoz Marín, no como refugio ni para decir qué grande fuiste ni nada por el estilo, proclamar héroe, santo o villano, sino como elemento cotidiano, es decir, para convencernos de que pensar en el futuro, y esta es quizás la lección
magistral de Muñoz es imprescindible. Es decir, el futuro es el tiempo siempre de la utopía. No porque sea algo que no va a llegar, es porque la utopía es sobre todo lo que le da sentido a nuestras vidas privadas y a nuestras vidas públicas. Miren lo que dijo Muñoz Marín en el año 64, el último año de su gobernación, en un discurso de graduación en la Universidad Interamericana. Dice: el pasado merece nuestro respeto y además merece nuestro interés, porque el pasado es noble herramienta para las construcciones del futuro. Pero es el futuro, es del futuro que tenemos que hablar. El pasado ya lo hicimos, el futuro lo tenemos que hacer. Mi vocación para trabajar la figura de Muñoz tiene varios comienzos y esto es parte de mi niñez. El primero, cuando mi papá nos llevaba en Ponce en tiempos electorales para que le gritáramos a los republicanos abajo la colchoneta, que era, bueno, refiriéndonos a la bandera del entonces Partido Estadista Republicano. O a cantar Jalda Arriba o Arriba el Bigote de Muñoz Marín, que eran canciones que se cantaban en aquella época. Recuerdo también el retrato de Muñoz Marín en un mueble de la casa de mi abuelo. Ese Muñoz Marín mirando hacia lejos, ¿verdad? Hacia las montañas. Mi abuelo lo tenía junto al presidente Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad? Junto al general MacArthur de la Segunda Guerra Mundial. Después le añadió a Kennedy, ¿no? Cuando llegaron los 60. Ya adolescente en la Universidad de Puerto Rico, acabando de entrar a la universidad, me llevaron a conocer a Muñoz. Ya él había dejado de ser gobernador de Puerto Rico. Y ya había perdido ¿verdad? El Partido Popular su primera cita electoral en 1968. Ahí lo fui a ver en el museo en el Bohío, ¿verdad? Que es como un museo de ese tiempo. En 1949, Muñoz dijo algo que les recordaba su propia experiencia mientras él crecía. La juventud nunca sabe bastante. La vejez nunca puede bastante. Y cuando pienso en aquella visita, ahora que ya no soy joven, siento que tenía toda la razón. Los viejos sabemos mucho, no podemos tanto, nos faltan las fuerzas físicas, etcétera, la movilidad. Ustedes pueden hacer lo que quieran, les falta entonces comenzar a conocer. Así que somos una buena yunta, ¿no? Bueno, quiero relatarles algo sobre la utopía muy corto. 2 ocasiones para la utopía, es decir, ese pensamiento sobre el futuro. La primera fue cuando Muñoz Marín accede a la presidencia del Senado de Puerto Rico. 1940, contra todos los pronósticos, Muñoz Marín y el Partido Popular, que se había creado 2 años antes. En el caso del Partido Nuevo Progresista también vamos a tener una gobernación después de 1 año de creado un partido. Son interesantes estas 2 experiencias. Muñoz accede entonces a la presidencia del Senado de Puerto Rico. Recuerden que el gobernador era todavía designado por Estados Unidos. El comisionado residente era el máximo puesto electivo en Puerto Rico. Ese lo había ganado, ¿verdad? La coalición, y Bolívar Pagán era ese representante en Washington. Y Muñoz era el presidente del Senado, entonces era el puesto más alto, ¿verdad?, para un puertorriqueño. Muñoz empezó su estancia en el Senado cuando la Segunda Guerra Mundial había estallado en Europa. Todavía Estados Unidos no se había metido a la guerra. Pero ese día que aceptó, ¿verdad?, el mallete de senador y de presidente, y antes de eso, en su discurso de la victoria, recordó un poema que lo había acompañado y que lo acompañaría durante toda su vida. Ese poema se llama El hombre de la azada. Es un poema escrito por un poeta norteamericano. Se llama The Man with the Hoe, ¿verdad? Y es de Edwin Markham.
Les voy a leer bien poquitito de ese poema, en una traducción al español. Oh reyes y opresores de la tierra, ¿qué ha de ser el futuro de este hombre? Y se refiere al hombre campesino, al hombre trabajador. ¿Cómo ha de responder a su brutal pregunta? Cuando el viento de las grandes rebeliones azote costas y derroque muros, ¿qué será de los reyes y de sus reinos, de los culpables que le han dado forma? Cuando ese terror mudo lance su grito al cielo, después del silencio de los siglos. La utopía era entonces liberar a ese campesino de los yugos que lo habían atormentado toda su vida, sobre todo del yugo de no poseer la tierra que sembraba. La segunda de las anécdotas que quiero contarles es la siguiente. Voy a saltar porque sé que no tenemos tantísimo tiempo. Aquí está. Hay un discurso de Muñoz en 1956, pronunciado mientras entregaba diplomas a adultos que habían aprendido a leer y escribir en Arecibo, es decir, adultos que se habían alfabetizado. Y esta anécdota apunta a una verdad muy sencilla, como esas verdades de las que hablaba José Martí. Y les voy a relatar en las propias palabras de Muñoz. Perdónenla. Decía así: yo conocía hace alrededor de 10 años a un campesino que vivía cerca de la casa en la que yo vivía, en el sitio cerca de la capital que se llama Isla Verde, donde está ahora el gran aeropuerto internacional. El aeropuerto, como ustedes saben, se inauguró en 1955, así que le estaba hablando un año después de que se hubiese inaugurado el aeropuerto, que obviamente no se llamaba Luis Muñoz Marín, porque Luis Muñoz Marín nunca quiso que el nombre suyo le fuese dado a nada mientras él viviera. Ustedes están en las escuelas Luis Muñoz Marín, pero son nombradas después de su muerte. Allí, donde está ahora ese aeropuerto, vivía yo en una casa hace 10 años y uno de mis vecinos era un hombre sabio, un hombre viejo, que no sabía leer ni escribir. Se llamaba don Laureano. Como estábamos en guerra, había obligación de utilizar la tierra que hubiera disponible. Durante la guerra a Puerto Rico no llegaban casi barcos con mercancías ni alimentos, así que se invitaba a la gente que tuviera sus huertos caseros, algo que debemos hacer ahora, no porque pensemos que venga otra guerra, pero hay muchas contingencias, además de que es una cosa maravillosa. Aunque personalmente uno no fuera agricultor, ¿verdad? En sembrar algunos alimentos para que de esa manera ir cooperando con nuestro pueblo en las dificultades en que se encontraba. Debido a la guerra submarina se hacía difícil la llegada de productos a Puerto Rico. Y miren esto, este es Luis Muñoz Marín. Yo estaba allí sembrando una tala de maíz, ¿se lo imaginan? De tomates, de pimientos y berenjena. Y también estaba don Laureano, que no tenía ni una pulgada de tierra, yo tampoco la tenía, era tierra alquilada. Don Laureano nos dejaba usar un pedacito de tierra por los alrededores de su bohío. Y don Laureano me veía a mí tratando de sembrar berenjenas y tomates y pimientos. Después veía que de pronto me venía a buscar una comisión y yo tenía que dejar el maíz e ir a ver lo que quería esa comisión, o tenía que ir al Capitolio, recuerden que era ya presidente del Senado, para bregar con leyes que había que hacer en nuestro intento de ir mejorando las maneras y condiciones de vida de nuestro pueblo. Y un día don Laureano me dijo: mire don Luis, ¿por qué cuando usted tiene que ir a atender las comisiones o bregar con esas leyes, por qué yo no me quedo y entro acá en la tala suya, en el sembradío, y yo le abro el surco, y yo le siembro la semilla, y yo le riego lo que haya que regar, y yo le atiendo el maíz, a las berenjenas y a los tomates? Entonces, cuando yo tenga que ir para allá, para el monte, y entonces tenga que ir a visitar a mis hijos y a mis nietos,
y tenga que dejar unas cuantas gallinitas allí solas y tenga que dejar mi tala descuidada sin atender, usted viene y me cuida las gallinas y mi tala. Usted me ayuda a mí y yo le ayudo a usted. Entonces Muñoz le pasa el brazo y dice: don Laureano, yo echándomelas de moderno y de que yo sabía los nombres científicos, don Laureano, ¿cómo vamos a hacer eso? Claro que sí, esto es magnífico, esto es bueno, esto se llama cooperativismo, le dice Muñoz. Y dice don Laureano: así le llaman, una cooperativa. Sí, le dije, una cooperativa. Me dice don Laureano: pues yo siempre lo había llamado amor al prójimo. Vean ustedes, esas dos sabidurías, la sabiduría moderna de Muñoz, la sabiduría ancestral del campesino, del agricultor, los dos tenían la misma utopía, una utopía de justicia, una utopía de la tierra, ¿verdad? Pero lo hablaban con diferentes palabras. Al finalizar, les dejo con este pensamiento para los estudiantes, pero también para los que no son estudiantes o que somos estudiantes ya para toda la vida. Esto también de Muñoz en 1956. Nunca se acaba de aprender. Día tras día, año tras año, siempre hay algo más que se pueda saber. Siempre hay algo más que se pueda entender. Y ese algo más nos ayuda a nosotros y le ayuda a nuestros semejantes a una mejor vida, a una mayor luz sobre los asuntos que les preocupan en sus vidas. No se puede en ningún momento dado, ni a los 10 años, ni a los 30, ni a los 80, se puede decir: bueno, ya yo sé bastante, ya yo no aprendo más. Imposible. En toda edad no se sabe bastante en ninguna edad. Hay que tener el gusto siempre de aprender más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Silvia Álvarez Curvelo por su extraordinaria presentación sobre el valor de la utopía, lecciones de futuro de Luis Muñoz Marín. Corresponde el turno en este momento al licenciado Víctor Rivera Hernández, quien disertará sobre don Roberto Sánchez Vilella, vivencias, legado y algo más del padre de la administración pública moderna en Puerto Rico. Con ustedes, el licenciado Víctor Rivera Hernández. Muy buenos días a todos y todas. Me place estar aquí y dirigirme en la mañana de hoy, ser parte de este panel con mis queridos amigos Silvia y Kenneth y José Luis. No voy a decir nada más porque es que siempre digo que fue mi estudiante en la Escuela de Administración Pública y eso me compromete más a mí que a él, ¿verdad? Nos convoca la exposición Convergencia, 3 líderes, 3 gobernadores, 3 legados. Y ello trasciende lo visual de la exposición, que hoy aquí se inaugura, dentro de lo que es un anclaje cronológico en 3 visiones donde comenzó el Puerto Rico moderno. Yo deseo agradecer y a la vez reconocer esta iniciativa de la Cámara de Representantes y de su presidente, el honorable Jaime Perelló Borrás. Sin duda alguna, este ha sido un cuatrenio donde esta Cámara de Representantes ha sido consistente en reconocer a los forjadores de la patria, quienes siempre serán guía y voz en momentos trascendentes para el país. Hoy esta Cámara nos convoca a esta exposición visual del legado y de los proyectos emblemáticos de los exgobernadores Luis Muñoz Marín, Roberto Sánchez Vilella y Luis Aferré, resaltando vivencias y momentos claves en nuestra historia, donde los 3 establecieron la pauta en un periodo de tiempo donde se llevó a cabo literalmente la mayor revolución pacífica del país. Esa para mí es la primera convergencia entre Muñoz,
Sánchez y Ferré, lo que yo he llamado la revolución de la esperanza. En mi caso voy a compartir como parte del panel, en un tiempo muy corto, aquellos datos sobre el segundo gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico, don Roberto Sánchez Vilella. Para ustedes, estudiantes que nos visitan aquí en el día de hoy, don Roberto fue elegido gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en las elecciones de 1964 y ocupó ese cargo hasta diciembre de 1968. En mi caso, como expresidente de la Fundación Roberto Sánchez Vilella, me satisface el noble gesto de la Asamblea Legislativa de honrar en su natalicio a una de las figuras más destacadas del pasado siglo, quien, aunque prefería gozar de las ventajas del anonimato en todas las etapas de su vida, la historia está obligada a resaltar esa vida, esa gesta, esa obra, ese legado y esas convergencias. De conformidad pienso que un sentimiento enorme de gratitud se impone en esta celebración respecto a una vida sobria, circunspecta y solemne en la cual Roberto Sánchez Vilella ofrendó lo mejor de sí a Puerto Rico. Amigos y amigas, estudiantes, nos convoca aquí la pertinencia y la vigencia de un pensamiento, de una filosofía, de una vida como fue la vida de Roberto Sánchez Vilella, fructífera, fecunda, devota, meticulosamente dedicada a asuntos del Estado y de la administración pública. Nos convoca aquí también la meridiana claridad con que Roberto Sánchez Vilella concibió el desempeño del aparato público dentro de los más rigurosos esquemas de honestidad, de austeridad, de pulcritud y de decencia pública. Roberto Sánchez Vilella, de quien me honré haber sido su estudiante en la Escuela Graduada de Administración Pública, perteneció a una época que marcó el hito más significativo en nuestra historia contemporánea. Fue la otra mitad de un binomio de voluntades y de pericias que le dio a Puerto Rico el impulso económico, político y social que aún se vive en el país, y me refiero al binomio Muñoz Marín Sánchez Vilella. Muñoz era el creador, el pintor de brocha gorda. Sánchez era el ejecutante, el artista de los detalles. Muñoz soñaba, Sánchez concretaba. Por eso Sánchez fue el artífice por excelencia de nuestra modernidad, aun cuando su mejor ingeniería no fue la infraestructura física, sino un legado incuestionable de un gobierno ágil, responsivo, eficiente y decente. Hombre de números y ciencias exactas, como le fue Luis A. Ferré, de magia, de poesía y de ofrendas, como lo fue Luis Muñoz Marín, Roberto Sánchez Vilella fue un hombre de coherencias y racionalidades prístinas, siempre recordado, entre otras cosas, por su nacimiento en Mayagüez, por su crianza en Ponce, por su adolescencia atípica y madura en San Juan, su encuentro con Muñoz en su joven adultez, por la ingeniería, por Ohio State University, por el Embalse Garzas, por el Partido Liberal, el Partido Popular, el Departamento del Interior, la Autoridad de Transporte, el Ayuntamiento de San Juan, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Estado, la Fortaleza, el Partido del Pueblo, la Soberanía, la Escuela de Administración Pública, por su rico anecdotario, su trayectoria independiente y solitaria, su huella y su legado a la posteridad. Sin ser exhaustivo en los datos que ahora voy a ofrecer, no quisiera dejar de darle crédito a otra parte importante de Roberto Sánchez Vilella como artífice gubernamental. La obra de Roberto Sánchez Vilella se concretizó cuando, bajo su gobernación, en ese cuatrenio descrito como excepcional, justamente entre la gobernación de Muñoz y la gobernación de Ferré,
se crearon organismos importantes para atender asuntos más importantes para Puerto Rico, asuntos de trabajo, de infraestructura, de derechos civiles, de gobierno, de educación y de la universidad. La Administración del Derecho al Trabajo, la Autoridad de Compensación de Accidentes de Automóviles, la Autoridad de Carreteras, la Comisión de Derechos Civiles, la primera Comisión de Asuntos de la Mujer, la segunda Ley de Reorganización Gubernamental, fueron parte de esa lírica administrativa y gubernamental del repertorio inagotable y de avanzada de Roberto Sánchez Vilella. Esa lírica de Sánchez, que no necesariamente encarnó la del panfletista de Dios, que era la de Muñoz, ni la de Ferré como renacentista y humanista, pero que dotó a Sánchez de una identidad y de una independencia como hombre sabio, honrado, dedicado e ilustre. Hombres de enormes virtudes y múltiples matices, como fue él, como fue Muñoz, como fue Ferré. En el año 1967, Charles Goodsell, en su obra Administración de una Revolución, expresó sobre Sánchez con una certeza impresionante lo que era la dualidad de Sánchez por excelencia, y dijo: más que el propio Muñoz, Roberto Sánchez Vilella representa ese tipo insólito de hombre que se halla tan cómodo en el reino irracional de la política partidista como en el disciplinado dominio de la administración pública compleja. Y cierro la cita. Comparto con ustedes que si por algo recuerdo aquella figura esbelta que llegaba al salón de clases a imprimir su cátedra todos los lunes, todo un semestre, a principios de la década del 90, cuando fui su estudiante en la Escuela de Administración Pública, fue por la incuestionable pulcritud y acrisolada honradez intelectual y personal con la cual concibió, practicó y enseñó las materias de la administración pública. Siempre he dicho y siempre diré que la historia y actos como los que hace la Cámara y su presidente se encargarán de engrandecer y aquilatar el proceder público y administrativo que encarnó Sánchez, quien con su ejemplo y práctica fue parte de una épica y de una época única en el manejo de los deberes públicos. Puerto Rico está emplazado a repasar la historia de Roberto Sánchez, el hombre que sirvió de puente para algunos y de transición para otros entre Muñoz y Ferré. Puerto Rico necesita hacer una nueva tasación de hombres y mujeres públicos que con las comparables sean figuras convergentes a la estatura pública de Roberto Sánchez Vilella, cuya constante en su gobernación consistió precisamente en lo que más el país necesita en el día de hoy: ideas nuevas, gente nueva y estilos nuevos. Nuestro país necesita realizar un generoso inventario de sueños, de ilusiones, de agendas y de ejecuciones comparables a los que realizaron en carácter sucesivo e incremental Luis Muñoz Marín, Roberto Sánchez Vilella y Luisa Ferré. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Víctor Rivera por su extraordinaria disertación sobre don Roberto Sánchez Vilella. Y para culminar esta ronda de presentaciones, me honro en traer ante ustedes al expresidente del Senado de Puerto Rico, el honorable Kenneth McClintock Hernández, para hablarnos sobre don Luis A. Ferré. Muchas gracias, José Luis. Vaya en primer lugar mis palabras de agradecimiento al amigo Jaime Perelló y al cuerpo legislativo que él preside por el honor que nos han conferido para dirigirnos hoy a ustedes en la mañana de hoy, en el caso mío, sobre uno de nuestros últimos próceres. Contrario a los demás conferenciantes, hoy no me voy a dirigir a ustedes sobre don Luis A. Ferré desde una perspectiva académica, sino desde el punto de vista de un niño, un
joven, de un adulto que conoció de lejos, vio de lejos a don Luis Muñoz Marín en vida, que tuvo la oportunidad de saludar personalmente a don Roberto Sánchez Vilella mientras era gobernador de Puerto Rico, y que muchos años más tarde, como legislador, tuve el honor de presentar la legislación para darle el nombre de la carretera número 2 desde la ciudad natal de Mayagüez de don Roberto hasta la ciudad donde él se crió, Ponce, que llevara el nombre de carretera estatal Roberto Sánchez Vilella, y que más años más tarde que eso, pues tuve la oportunidad de servir en la penúltima posición que él ocupó en el gobierno de Puerto Rico, que fue la posición de secretario de Estado. Él fue el secretario de Estado número 1, yo fui el secretario de Estado número 22, y ya vamos por 24. Y en el caso de don Luis Aferré, pues a don Luis sí tuve la oportunidad de conocerlo de niño, a los 10 años de edad, en el Hotel Meriá de Ponce. Luego me lo empecé a encontrar en mítines políticos donde mi abuela de Ponce me llevaba, y estuve interactuando cercanamente con él durante gran parte de los últimos años de su vida, y tuve la oportunidad de que él pudiera moldear en gran medida mi cultura política. Posiblemente mi generación, los que nacimos dentro de la década que vio nacer a la extraordinaria Constitución que tenemos de frente y que marca físicamente este acto de convergencia que hoy se da en esta rotonda, que es fiel testigo de momentos importantes de nuestra historia como pueblo, es la última generación en que realmente convergen, no como figuras históricas distantes, sino como hombres de carne y hueso, los 3 gobernadores que yo conocí y que hoy honramos en esta semana de sus natalicios. Mi generación es la última generación en que quizás no se cuestionaba el pensamiento del doctor José Celso Barbosa cuando decía que podía amarse la patria de diversas maneras por caminos paralelos. La última generación en que la perseverancia no era sinónimo de desesperación, en que la cortesía no era sinónimo de debilidad y la búsqueda de consenso no era equivalente a la traición. Don Luis Aferré le enseñó a sus adversarios no estadistas que bajo la estadidad que él profesaba, la cultura estadounidense no arroparía ni haría desaparecer la cultura puertorriqueña. Nos enseñó que la puertorriqueñidad está demasiado presente en nuestro ser para que eso ocurra. A la vez, cultivó, alimentó y desarrolló esa cultura durante toda su vida, como ciudadano privado y como gobernante, para que la cultura puertorriqueña se viera fortalecida como resultado de su pasar por la vida. Pero su mayor enseñanza no estaba dirigida a sus adversarios, sino a sus seguidores, a gente como yo. Don Luis Aferré, quizás sin decirlo abiertamente, nos enseñó a los estadistas que para alcanzar el estatus político anhelado, sí nos tenemos que asimilar, pero no culturalmente, sino políticamente. Nos enseñó que teníamos que dejar atrás el tribalismo burdo de la cultura política puertorriqueña para adoptar las buenas costumbres de la convivencia democrática de la cultura política estadounidense, que podíamos ser candidatos de un partido, pero una vez electos éramos gobernantes de los ciudadanos de todos los partidos. La carrera política de don Luis Aferré se caracterizó, pero nunca quedó marcada por sus derrotas. Su derrota como candidato a alcalde de Ponce, su derrota como candidato a comisionado residente y sus múltiples derrotas como candidato a gobernador por el Partido Estadista Republicano. Esas derrotas fueron símbolo de entrega y sacrificio de quien aceptaba ser encasillado en la papeleta para lo difícil, de manera que otros pudieran ser encasillados en la papeleta y electos para lo fácil. Pese a lo imposible de las candidaturas en las que se le encasillaba, él echaba el resto como si el triunfo estuviera
al alcance de la mano. Nadie confundía la perseverancia de don Luis con la desesperación. Su misión al aspirar no era necesariamente ganar, sino llenar un espacio para educar y adelantar una causa que trascendía ideologías y promesas. Cuando ganó, el triunfo lo tomó por sorpresa, pero lo tomó con aplomo. Don Jorge Luis Córdoba Díaz, quien había autorizado que su nombre se encasillara en la candidatura de comisionado residente, obviamente prestando su nombre para algo que no se iba a ganar, lo llama aturdido tras el triunfo del PNP en 1968 y le dice: Luis, ¿y ahora qué hacemos? Hemos ganado, ¿ahora qué hacemos? Con aplomo, don Luis le respondió: pues ahora tú te vas a tener que ir para Washington. ¿Qué mejor ejemplo de una combinación de sorpresa y aplomo que esa? Cuando antes de cumplir yo mis 30 años, se me pidió que aceptara una candidatura electoral a la que yo no aspiraba, que no estaba en mis planes de vida, que sería casi imposible ganar, por el bien de mi colectividad, recordé las muchas ocasiones en que a un nivel jerárquico mucho mayor se le habían hecho peticiones similares a don Luis y nunca dijo que no. Ante esa lección de entrega, como él, acepté la petición, como él, eché el resto, y como él, nunca dejé que la derrota esperada manchara mi incipiente carrera política. Más aún, mis dos adversarios en esa carrera, entre ellos Junior Maldonado, se convirtieron en amigos de toda una vida. Eso también lo aprendí de don Luis, que los adversarios no tienen que ser enemigos. Esa es una lección que en gran medida se ha pagado al apagarse la vida terrenal de don Luis A. Ferré. Hoy, tristemente, hay demasiados puertorriqueños en la vida política que no encuentran tiempo para cultivar a las amistades y cuyas amistades son casi totalmente de su propio partido. Ese no era el caso de don Luis A. Ferré, cuyas amistades podían encontrarse a lo largo y a lo ancho de todo el espectro ideológico, religioso y cultural de nuestra sociedad. Lejos de temerle, don Luis cultivaba la conversación con quienes no pensaran como él. Este pasado sábado, el Tribunal Supremo Federal perdió al más conservador de sus jueces, al juez asociado Nino Scalia. Nadie dentro de la actual composición del tribunal escribe con más talento que él. Sorprendentemente, Scalia era más amigo de la juez más liberal de esa curia, la juez asociada Ruth Bader Ginsburg, que de cualquiera de sus compañeros jueces conservadores que pensaban como él. Compartir con ella una buena comida, una añejada botella de vino o asistir a una ópera célebre nunca llevó a nadie a cuestionar sus credenciales conservadoras o a tildarlo de traidor, porque como aprendí de don Luis A. Ferré, cultivar la amistad del adversario en la política estadounidense es una virtud enriquecedora, no un sospechoso defecto. En el campo de la política pública, don Luis A. Ferré nos enseñó a los estadistas que no nos tenemos que dejar asimilar culturalmente y por el contrario debemos fortalecer nuestra cultura, no para defendernos de la asimilación cultural, sino para difundir la nuestra hacia afuera. Nos enseñó que sí debemos asimilar, adoptar, aprender los valores democráticos que definen a los Estados Unidos. Desafortunadamente, hay estadistas hoy que no han aprendido esa enseñanza y que de la poltrona política, mediática o religiosa inyectan una venenosa polarización que insensibiliza al elector, que infunde temor al político y que aleja a Puerto Rico de los valores democráticos que debe adoptar como precondición a su admisión como Estado federado. Y aquí tenemos un ejemplo de consenso frente a nosotros. De Puerto Rico.
Un documento que se aprobó por consenso, por estadistas, por populares, por pipiolos. Es una constitución corta y concisa. Tiene solamente 31 páginas este documento que ustedes ven aquí. Yo los invito, no ahora, cuando acabe la ceremonia, a que miren estas 31 páginas y miren particularmente las últimas 4 páginas. En las últimas 4 páginas, ustedes van a ver las firmas de todos los delegados de la Asamblea Constituyente que con su firma aprobaron la Constitución, y si no aprobaron la Constitución con sus votos, por lo menos legitimaron el documento con sus firmas. Ahí está la firma de don Luis Muñoz Marín. Ahí está la firma de don Luis A. Ferré. Ideas distintas, pero un propósito común: de legarle a Puerto Rico un gobierno más organizado internamente de lo que había tenido antes de que ese documento se aprobara. Me pregunto si en nuestros tiempos, en estos tiempos de polarización antidemocrática, en los tiempos de la dictadura de los ratings radiales, extremistas del micrófono hubiesen permitido que populares, PNPs y pipiolos redactaran y firmaran un documento común sin que estadistas que así se condujeran fueran acusados de ser mongos, traidores o corruptos. En esta Casa de las Leyes veo a correligionarios míos y de don Luis A. Ferré que esconden su amistad con sus adversarios, que en ocasiones temen hacer lo correcto por miedo a la reacción polarizante de los comentaristas radiales que anteponen sus ambiciones por los ratings y la ganancia económica en su bolsillo que le genera por encima de lo justo y lo correcto. Y no me refiero a todos los comentaristas, me refiero a algunos. Ese temor a hacer lo correcto no es la lección de convivencia política y social que don Luis nos legó. Si algo debemos los correligionarios de don Luis destilar de las lecciones de vida que nos legó, es que lo cortés no quita lo valiente, que nunca debemos temer hacer lo correcto, que nunca nos debemos encapsular en un microcosmos sin diversidad de pensamiento, que siempre debemos aspirar a compartir plenamente los valores democráticos que definen a una nación americana que no está definida ni por una raza, ni una religión, ni un idioma, ni tan siquiera por un continente. Cada uno de los que estamos aquí hoy honramos la memoria de don Luis Muñoz Marín, don Roberto Sánchez Vilella y don Luis A. Ferré con nuestra mera presencia en este recinto. Hayamos venido voluntariamente o como los estudiantes que hayan venido voluntariamente para escapar del salón de clase. Sin embargo, lo honraríamos aún más si adoptamos y hacemos parte integral de nuestras vidas la convergencia ejemplificante de las buenas costumbres que entre virtudes y defectos mostraron estos 3 caballeros de la política puertorriqueña en diversos aspectos de su vida. Los invito a que hagamos del legado de convivencia de don Luis Muñoz Marín, don Roberto Sánchez Vilella y don Luis A. Ferré una ejemplificante lección para las generaciones del presente, pero particularmente para ustedes, la generación del futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al expresidente del Senado, Kenneth McClintock, por su disertación sobre don Luis A. Ferré. Y procedemos ahora rápidamente al conversatorio per se, ¿verdad? Para que escuchar de boca de nuestros deponentes alguna anécdota, alguna vivencia personal que ya algunos han adelantado y ver dónde se dan esos puntos de encuentro, esas convergencias entre estos 3 líderes, para luego pasar entonces a las preguntas de los estudiantes. Así que los distinguidos panelistas tienen sus respectivos micrófonos y se abre en este momento el conversatorio sobre las convergencias. Anécdota que quería compartir con ustedes, que no me dio tiempo. Cuando las elecciones de 1968,
con todo lo que había pasado en el espectro político en Puerto Rico, que todos ustedes deben de saber bien, ¿verdad? ¿Ya ustedes tomaron historia de Puerto Rico? ¿Tomaron historia de Puerto Rico? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, no voy a hacer ninguna pregunta. Vienen las elecciones y ese día la realidad era que don Luis A. Ferré no pensaba que le iba a ganar la gobernación de Puerto Rico. Y ya pues los números ya se estaban perfilando, favoreciendo la candidatura de don Luis. En un momento don Roberto Sánchez Vilella envía a llamar a Luis A. Ferré y le dicen a don Roberto, pero don Roberto se está adelantando un poco. Ya Muñoz había dicho ya que 100,000 votos habían desaparecido. O sea, busquen 100,000 votos, que hay 100,000 votos que se han desaparecido. Y llama don Roberto Sánchez Vilella a Luis Ferré, que estaba en Ponce, y don Luis Ferré y su equipo de trabajo, la primera vez que llaman, básicamente no creen que Roberto Sánchez Vilella estaba llamando. Y es en una segunda ocasión donde toman el teléfono, se coloca el teléfono don Luis A. Ferré, y le dice, Roberto, dime, y don Roberto le dice, Luis, te llamo para decirte que tú eres el próximo gobernador de Puerto Rico, has ganado las elecciones. En ese momento, don Luis, que había dicho que no venía de Ponce a San Juan hasta estar seguro de la victoria, le dice a su gente, vamos para San Juan, porque Roberto Sánchez Vilella, gobernador de Puerto Rico e ingeniero de profesión, como era don Luis A. Ferré, me ha llamado, es un hombre de ciencias exactas y me ha dicho que yo soy el gobernador de Puerto Rico. Esa es una de las historias. He oído un cuento, no me consta de personal y propio conocimiento, tenía 11 años de edad y estaba en San Juan, pero me dicen que la pista de aterrizaje y de despegue también del aeropuerto Mercedita en Ponce no tenía luces por la noche. Y entonces han tenido que buscar personas que se pararan con antorchas a la orilla, a las 2 orillas de la pista, para que el avión privado que iba a llevar a don Luis A. Ferré a San Juan, porque acuérdense que en aquel tiempo la autopista Luis A. Ferré no funcionaba muy bien, que digamos, se llamaba La Piquiña, y de día te tardabas 3 horas y media en guiar, de noche te tardabas un poquito más en las curvas de La Piquiña, y había que llevarlo en avión. Y el avión despegó con antorchas a ambos lados de la pista para que el piloto pudiera dejarse llevar y despegar el avión. Bueno, yo nada más quiero referirme a una ciudad que es común a los tres, y es la ciudad de Ponce, ciudad también donde yo nací y por la que tengo pues especial predilección. Yo creo que Ponce tiene algo, ¿verdad?, que invita a estos hombres que han sido tan significativos en la historia de Puerto Rico a tener estas conversaciones aún desde la oposición más férrea. Nosotros hemos elaborado aquí una visión de convergencias, pero también hubo una experiencia de grandes diferencias, y diferencias que se dijeron en las tribunas y que se debatieron en los periódicos. Pero hay algo que tiene la ciudad de Ponce, y esto se lo dejaremos, ¿verdad?, a otras personas que estudian la historia municipal, ¿verdad?, de Ponce, que invitan a que haya este crecimiento, esta germinación de tantos planes, y sobre todo esta vocación de servir a lo público. Así que en este momento de convergencias, vamos, de la exposición fotográfica de 3 personas, convergen también en la ciudad de Ponce. Ese timbre no anuncia que ustedes, los muchachos, van a almorzar. Lo que anuncia es el inicio de una sesión de uno de los cuerpos legislativos, ¿verdad?, del Senado de Puerto Rico. Yo quisiera rápidamente... Y no es a propósito que el Senado esté interrumpiendo la actividad de la Cámara. No es a propósito, no es a propósito. Quisiera bien rápidamente pasar y compartir con el panel también algunas convergencias que yo creo que deben de estar mencionadas en el día de hoy. Las hemos mencionado, las voy a concretizar un poco.
Primera convergencia, yo entiendo que fue el modelaje de decencia y de honradez en la gestión pública. La segunda, la visión y el respeto al servicio público como un sacerdocio. La tercera, la construcción del Puerto Rico moderno en un fino balance entre lo estructural y lo estético y el alma del país. La cuarta, la defensa de la relación de adversarios y no de enemigos, y tú la tocaste de una manera excepcional. La quinta, la capacidad de diálogo personal y público en función del país. La sexta, su amor y devoción por las artes y la inversión en las artes para la posteridad. La séptima, el carácter humanista y renacentista de Roberto Sánchez, de Luis Muñoz y de Luis Ferré, porque yo entiendo que eran humanistas porque nada humano le era ajeno a los tres. Y la octava, la nobleza, la convocatoria de identidad de los mejores valores del ser humano. ¿Algo más? Bueno, pues démosle un fuerte aplauso a nuestros ponentes. Por esa síntesis apretada, ¿verdad? Valga la redundancia, para poder cumplir con la proyección del horario que hemos establecido y ante las inclemencias no programadas, poder culminar nuestros trabajos. Queremos saber si hay alguna pregunta o algún comentario de parte de los estudiantes para alguno de los deponentes. ¿No? Esperamos que hayan aprovechado la oportunidad, que haya sido fructífera, que hayan aprendido y sobre todo que hayan disfrutado, no solamente del conversatorio, sino también de las facilidades y de la exposición que vamos a ver dentro de algunos minutos. En este momento le pido al presidente de la Cámara de Representantes, honorable Jaime Perelló, que pase al frente para que en agradecimiento haga entrega de unos obsequios, y le pedimos al vicepresidente de la Cámara que le acompañe para la entrega de obsequios. Solicitamos a la señora Aida Peña, directora de la Escuela Luis Muñoz Marín del municipio de Barranquitas, que pase al frente para recibir los obsequios de parte del presidente y vicepresidente de la Cámara. Ambos legisladores están haciendo entrega de un ejemplar del libro Luis Muñoz Marín, Estados Unidos y el establecimiento del Estado Libre Asociado, del doctor Carlos Zapata, para que también conste en los anaqueles de la biblioteca de la escuela. De igual manera, solicitamos a los profesores Jesús Rodríguez y Lilian Centeno de la Escuela Luis Muñoz Marín de Yabucoa que pasen al frente. Solicitamos en este momento a nuestros grandes colaboradores de la Fundación Luis Muñoz Marín, a la directora Linda Hernández y al subdirector Julio Quirós, que pasen al frente para ser recipientes de un obsequio alusivo a la exposición. De igual forma, los legisladores están haciendo entrega de la moción que se aprobó por la Cámara de Representantes para conmemorar el Día de los Gobernadores Puertorriqueños, a celebrarse el martes 16 de febrero de 2016. Gracias a ti.
que tú no pides, te lo doy. Pero yo te he dicho que no. Pero va a estar un mes ahí todavía. De igual forma, el presidente de la Cámara entregará un presente como agradecimiento a nuestros 3 extraordinarios ponentes de la mañana de hoy, a quienes solicitamos que pasen al frente. Es más fácil llevárselos allá. Y ahí coge la foto. Toma, Rubén, pásale el otro. Está bien, no te preocupes. En estos momentos vamos a solicitar a nuestra audiencia que acompañen al señor presidente de la Cámara y al vicepresidente al tradicional corte de cinta de la exposición fotográfica Convergencias en la Galería José Tou Soto en el sótano del Capitolio. De nuestra parte, a nombre de la Cámara de Representantes y de su presidente, el honorable Jaime Perelló, agradecerles su asistencia, su solidaridad e invitarlos a que pasen a acompañarnos a la exposición que se encuentra en el primer nivel en la sala Galería José Tou Soto. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga.